Bienvenidos a un nuevo programa de Español para Todos. Hoy hablaremos de los géneros literarios. Sé que muchos de ustedes ya los conocen, pero hoy los veremos de una manera más divertida. Así que comencemos. ¿Qué son los géneros narrativos? Desde tiempos antiguos, el ser humano ha sentido la necesidad de contar historias, relatar lo que sucede, compartir lo que imagina o recordar lo que se ha vivido en una forma de mantener viva la memoria y transmitir conocimientos. Así nace el género narrativo, una de las formas más antiguas y ricas de la literatura. El género narrativo tiene como propósito contar hechos reales o imaginar qué les ocurre a una persona en un tiempo y espacio determinado. En toda narración encontramos ciertos elementos esenciales. El narrador, la voz que cuenta la historia, puede ser un personaje que participa en los hechos o alguien externo que observa todo. Personajes, quienes realizan la acción, pueden ser personas, animales o incluso objetos. Acciones, los sucesos que ocurren a lo largo de la historia. Tiempo, el momento en que se desarrollan los hechos. Espacio, el lugar donde suceden. Toda narración tiene una estructura básica. Inicio, donde se presentan los personajes y el ambiente. Desarrollo, donde surgen los conflictos o hechos importantes. Desenlace, donde se resuelve la historia. Los géneros narrativos se dividen en varios subgéneros, entre los que se destacan el mito, la leyenda, la fábula, la novela. Cada uno tiene características propias, pero todas comparten el deseo humano de imaginar, explicar y dejar una huella. Por ejemplo, cuando escuchamos un cuento popular como Caperucita Roja, estamos ante una narración que nos enseña sobre la prudencia y la obediencia. En cambio, cuando leemos una novela como Prisión Verde de Ramón Amaya Amador, conocemos una historia más extensa, profunda, que refleja la realidad social de Honduras. El género narrativo, por tanto, no solo entretiene, también educa, preserva la cultura y nos ayuda a comprender mejor el mundo y a nosotros mismos. A través de la narración aprendemos a imaginar, sentir y reflexionar. El mito. Explicación del origen y lo sobrenatural. El mito es una de las primeras formas de narración que el ser humano utilizó para explicar el mundo que lo rodea. Mucho antes de que existiera la ciencia o la historia escrita, las personas buscaban respuestas a preguntas como: ¿de dónde viene la vida? ¿Por qué existe el día y la noche? ¿Quién creó el cielo y la tierra? De esas preguntas nacieron los mitos, relatos tradicionales que explican el origen de la naturaleza, del ser humano y de las costumbres a través de la participación de dioses, héroes, espíritus o seres sobrenaturales. El mito no busca comprobar hechos, sino transmitir una visión del mundo, reflejando las creencias y valores de una cultura. Cada civilización antigua creó sus propios mitos, los cuales servían también para enseñar normas morales y reforzar la identidad de los pueblos. En la mitología griega, por ejemplo, el mito de Prometeo cuenta cómo este titán robó el fuego de los dioses para entregárselo a los hombres.
simbolizando el deseo humano de conocimiento y progreso. En la cultura maya, el mito Itzamna explica la creación del cielo, la tierra y los hombres de maíz, resaltando la relación sagrada entre la humanidad y la naturaleza. En Honduras, mitos como el de la Llorona o el Cadejo mezclan lo sobrenatural con enseñanzas morales, advirtiendo sobre el peligro de malos actos o el descuido familiar. El mito también cumple una función espiritual, conecta lo humano con lo divino. Sus personajes suelen presentar fuerzas naturales, el sol, la lluvia, la muerte, o virtudes y defectos del ser humano. En resumen, el mito es una historia sagrada, un puente entre el misterio y la razón. A través de él, la sociedad antigua dieron sentido a su existencia y transmitieron su sabiduría a las nuevas generaciones. Conocer mitos nos permite entender nuestras raíces y descubrir cómo, en cada cultura, la imaginación y la fe se unieron para explicar la vida. La leyenda, mezcla de la historia y fantasía. La leyenda es uno de los subgéneros narrativos más fascinantes, porque combina lo real con lo imaginario. A diferencia del mito, que explica el origen del mundo o de los dioses. La leyenda narra hechos que pudieron haber ocurrido realmente, pero con el paso del tiempo fueron adornados con elementos mágicos o misteriosos. Su propósito es transmitir tradiciones, valores o advertencias y mantener viva la memoria de un pueblo. Por eso, las leyendas se relacionan con lugares, personajes o acontecimientos específicos y se transmiten de generación en generación, principalmente de forma oral. Las leyendas pueden ser religiosas, históricas, locales o fantásticas y casi siempre tienen un mensaje moral o una enseñanza. Además, suelen reflejar las creencias, los temores y los sueños de una comunidad. Por ejemplo, en Honduras existen leyendas muy conocidas que forman parte de la identidad cultural del país. La leyenda del Cadejo cuenta la historia de dos espíritus, uno blanco y uno negro, que acompañan a las personas por las noches. El cadejo blanco protege, mientras que el negro causa daño. Esta historia enseña sobre la lucha entre el bien y el mal. La leyenda de la sucia narra la aparición de una mujer hermosa que castiga a los hombres infieles o irrespetuosos. Representa la culpa y arrepentimiento. La campana de Trujillo. Se dice que una campana desaparecida del antiguo convento suena en las noches para anunciar tormentas o tragedias. También en el mundo hay leyendas famosas, como la leyenda del rey Arturo en Inglaterra o la leyenda de la Llorona, que tiene versiones en varios países de América Latina, incluida Honduras. En resumen, la leyenda mezcla historia y fantasía para mantener vivas las costumbres, las creencias y la identidad de los pueblos. A través de ellas comprendemos que las historias no solo entretienen, sino que preservan nuestra memoria colectiva y enseñan valores universales. Espero estén aprendiendo mucho de este tema tan interesante. De momento vamos a una pausa, pero ya regresamos con más. Gracias por seguir con nosotros en Español para Todos. Hoy hablando de los géneros literarios, vamos a continuar conociéndolos. La fábula, enseñanza y valores. La fábula es uno de los subgéneros narrativos más breves, pero también uno de los más valiosos por su contenido educativo.
Su principal propósito no es solo entretener, sino enseñar una lección o transmitir un valor moral. Por eso se considera un relato didáctico, ideal para niños, jóvenes y adultos. En las fábulas, los personajes suelen ser animales, plantas u objetos que actúan, hablando y piensan como seres humanos. Esta personificación permite que las historias sean más atractivas y que el lector o espectador se identifique fácilmente con los personajes. Cada fábula concluye con una moraleja, una frase corta que resume la enseñanza del relato. A través de la fábula se fomentan virtudes como la honestidad, la prudencia, la generosidad, la humildad o la paciencia. Ejemplos clásicos: La liebre y la tortuga de Esopo enseña que la constancia y el esfuerzo son más importantes que la velocidad y la arrogancia. El león y el ratón muestra que hasta el más pequeño puede ayudar al más grande, resaltando el valor de la solidaridad. La cigarra y la hormiga de la Fontaine recuerda la importancia del trabajo y la previsión. Ejemplos modernos o adaptados: El colibrí y el incendio. Una fábula ecológica narra cómo un pequeño colibrí intenta apagar un gran incendio llevando gotas de agua, enseñando que cada esfuerzo cuenta para cuidar el planeta. El celular distraído. Una fábula contemporánea podría contar la historia de un teléfono que se olvida de su función principal por querer imitar a los demás, mostrando los riesgos de la distracción y la comparación. La fábula combina la creatividad, sencillez y sabiduría y nos invita a reflexionar sobre nuestro comportamiento. Su fuerza radica en su brevedad. En pocas líneas nos deja una enseñanza que perdura. En conclusión, la fábula es una joya del género narrativo porque enseña valores universales mediante historias simples, recordándonos que siempre hay una lección detrás de cada acción. La novela, historia extensa y profunda. La novela es el subgénero narrativo más amplio, complejo y profundo, a diferencia de la fábula o el mito, que son breves y directos. La novela desarrolla una historia extensa, con personajes bien definidos, escenarios detallados y tramas que evolucionan con el tiempo. En una novela, el autor tiene la libertad de explorar los sentimientos, pensamientos y conflictos internos de los personajes, creando mundos que reflejan la vida real o la imaginación más extraordinaria. La novela suele dividirse en capítulos, lo que permite desarrollar distintos momentos o puntos de la vida dentro de una misma historia. En ella pueden mezclarse elementos de varios géneros: aventura, amor, misterio, historia o crítica social. Ejemplos clásicos: Don Quijote de la Mancha, de Miguel Cervantes Saavedra. Es considerada la primera gran novela moderna. Narra las aventuras de un hombre que, creyéndose caballero andante, sale a luchar por la justicia. Esta obra combina humor, reflexión y crítica a la sociedad de su época. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Representa el realismo mágico latinoamericano, donde lo fantástico se mezcla con lo cotidiano. A través de la familia Buendía, muestra la historia y los sueños de un pueblo llamado Macondo. Ejemplo hondureño: Prisión Verde, de Ramón Amaya Amador. Es una de las novelas más importantes de la literatura hondureña. Describe las duras condiciones de los trabajadores bananeros en la costa norte de Honduras y denuncia la injusticia social, la explotación y la pérdida de la libertad. Es una obra que combina la emoción con la crítica, despertando conciencia en el lector.
La novela, por tanto, no solo entretiene, sino que invita a pensar, sentir y cuestionar. A través de sus páginas, el lector se sumerge en diferentes realidades, viaja al tiempo y reflexiona sobre la condición humana. En conclusión, la novela es un espejo de la vida. Nos muestra alegrías, dolores, sueños y luchas. Leer una novela es vivir muchas vidas en una sola y describir que las palabras tienen el poder de transformar la mente y el corazón. El poder de las historias. A lo largo de la historia, el ser humano ha sentido la necesidad de contar y escuchar una historia. Las narraciones nos acompañan desde los primeros mitos, que explicaban el origen del mundo, hasta las novelas modernas que reflejan los sentimientos más profundos del alma humana. Cada subgénero, el mito, la leyenda, la fábula y la novela, guarda una parte esencial de nuestra identidad, cultura y forma de ver la vida. El mito nos conecta con lo sagrado y con las grandes preguntas de la existencia. La leyenda mantiene viva la memoria de los pueblos y mezcla la historia con la fantasía. La fábula nos enseña los valores a través de ejemplos sencillos y personajes simbólicos. Y la novela nos invita a sumergirnos en mundos complejos donde podemos reflexionar sobre la realidad y los sueños. Conocer los géneros narrativos nos ayudan a comprender mejor la literatura, la cultura y a nosotros mismos. Cada historia es una ventana que nos permite ver el mundo con otros ojos y aprender algo nuevo de cada experiencia humana. Contar historias no solo es arte, es una forma de conservar la sabiduría, despertar la imaginación y fortalecer los lazos entre generaciones. Por eso, leer, escribir o escuchar una narración es también un acto de comunicación y de vida. En palabras sencillas, las historias nos enseñan, nos emocionan y nos transforman, porque al final todos somos parte de una gran narración llamada humanidad. ¿Sabías que la RAE ha reconocido a más de 2.900 hondureñismos? Son expresiones únicas de nuestro país que cuentan historias y cultura. Hoy te compartimos uno nuevo. Chuña. Descalzo. Esos hipotes andan chuña por la calle. Los niños andan jugando chuña en el patio. Esto ha sido todo por hoy y recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como STVE Telebásica. También pueden visitar nuestra página web www.stvetelebasica y descargar nuestras apps en sus dispositivos móviles, Android y Apple.